Descubierto, 3 relatos escalofriantes del metro de la CDMX, que revelan lo oculto y SINIETRO. La estación estaba desierta, envuelta en una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Valeria, madre soltera de 32 años, se sentía pequeña y vulnerable mientras esperaba el último tren del metro. Tras un largo turno en la fábrica de textiles, su cuerpo estaba cansado, pero su mente no podía descansar. Su hijo, esperándola en casa, era su única luz. Sin embargo, la atmósfera cargada de silencio y penumbra empezaba a inquietarla. Inspiró hondo, apretando su bolso con fuerza. Solo es el cansancio, se dijo, pero la sensación de peligro parecía palpitante en el aire. Las luces comenzaron a parpadear, y el eco de su respiración resonaba en el andén vacío. Valeria miró a su alrededor, su corazón se aceleraba, y un sudor frío le corrió por la espalda. Mira bien, no hay nada, trató de convencerse. Pero de repente una sombra se deslizó con sigilo por la esquina de su visión, y su nombre resonó en sus oídos: Valeria. Era una voz suave pero siniestra. El miedo la atrapó. ¿Era su mente jugando trucos tras un día agotador? El tren llegó y Valeria se apresuró a subir, buscando refugio en un asiento desgastado. La mayoría de los asientos estaban vacíos, creando un ambiente inquietante. Justo cuando se sentó, las luces empezaron a parpadear nuevamente y la voz susurrante se hacía cada vez más intensa. Valeria, la voz sonaba conocida, recordándole a Carlos, su vecino del barrio, siempre amable, pero con un pasado turbio. ¿Qué pasaba con él? Había notado esas miradas raras hacia su pequeño, pero nadie pensó que pudiera ser un peligro. Las estaciones pasaban, y aquella mujer al final del vagón la miraba con una intensidad desconcertante. Sus ojos vacíos la seguían con una intensidad que la ponía incómoda. ¿Era una coincidencia que la conociera? Recordó los rumores sobre el monstruo del barrio, aquel depredador disfrazado de vecino. Un escalofrío la recorrió, haciendo que se esforzara por respirar. ¿Y si Carlos no era el único? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El tren hizo un alto abrupto en la siguiente estación. Un golpe seco resonó. La oscuridad se adueñó del vagón, y Valeria sintió que el aire se volvía denso. Las puertas estaban cerradas. Valeria, la voz seguía llamándola. Su mente dibujaba la imagen de su hijo, pero el terror de la situación la atrapaba. Una sombra se aproximaba, y la mujer la miraba fijamente, sus labios apenas moviéndose. Valeria sintió que el terror la consumía. En ese instante su corazón palpitaba como un tambor frenético. La necesidad de escapar era urgente, pero estaba paralizada, atrapada por lo desconocido y lo siniestro que se cernía a su alrededor. ¿Se atrevería a desafiar la oscuridad, o sucumbiría al terror que la acorralaba? La última mirada de la mujer antes de que las luces se apagaran por completo fue suficiente para congelar su alma. ¿Qué más le depararía esta noche en el tenebroso metro de la Ciudad de México? ¿Escaparía a tiempo, o se convertiría en otra historia obsesionante que rumorearía entre las sombras? La oscuridad se hizo más densa, como si el aire mismo se hubiera espeso, dificultando la respiración de Valeria. Todo se volvió un silencio absoluto, interrumpido solamente por el eco de su propio latido. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. La mujer al final del vagón se había acercado un poco más, su figura espectral parecía fundirse con las sombras. Solo sus ojos, 2 pozos oscuros, brillaban con un fulgor inquietante. ¿Quién eres?, logró preguntarle Valeria. Su voz era un susurro quebrado, casi inaudible. La mujer sonrió, pero no había alegría en su rostro. Era una sonrisa que helaba la sangre, una mueca de burla más que de felicidad. Valeria, he estado esperándote, dijo, un tono elegante mezclado con un acento oscuro y profundo. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la columna, el frío le calaba hasta los huesos. «Déjame en paz», gritó, aunque su voz sonó más como un lamento. Las luces del vagón hicieron un último destello como un aviso.
La mujer avanzaba, y cada paso resonaba en el vacío con una cadencia siniestra. No era una simple figura, parecía algo más, algo que venía a cobrar cuentas. Un nuevo golpe, más fuerte en esta ocasión, hizo vibrar el tren. Valeria, temblando, contraatacó las sombras generando una chispa de valor en su interior. Se levantó, su instinto de madre se activó. Tenía que llegar a casa, tenía que proteger a su hijo. «¡Basta!», exclamó avanzando hacia la mujer. De repente un brinco de luz iluminó el interior del vagón por un segundo, revelando el rostro pálido y demacrado de la desconocida. Su piel era casi transparente y en su cara se dibujaban marcas de sufrimiento, como si cada surco de su rostro contara la historia de almas perdidas. En un instante Valeria vio lo que nunca debió ver. Se dio cuenta de que en su mirada no había solo malicia, sino un profundo dolor reflejado que hizo que su estómago se revolviera. «Cada alma perdida busca compañía», dijo la mujer, acercándose más, acercando su rostro. Valeria dio un paso atrás y su mente corrió buscando respuestas. La mujer no era la depredadora a la que había temido, pero representaba la desesperación y el sufrimiento que acechaban a los olvidados. Justo entonces el tren inició su movimiento nuevamente, liberándola de esa atmósfera pesada. Las luces titilaban de nuevo, pero esta vez no se apagaban del todo. Un nuevo pasajero se había subido al tren en la estación anterior. Un hombre se sentó justo al lado de Valeria, y su presencia parecía cambiar la atmósfera. Era un hombre mayor con un sombrero desgastado, y una mirada perdida que no se fijaba en ella. Pero algo en él la inquietaba. La mujer sonrió de nuevo y miró al hombre con un brillo de reconocimiento. «Siempre regresan», murmuró, su voz ahora un eco etéreo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. El miedo se transformó en una mezcla de confusión y una inquietante curiosidad. «¿Qué quiere decir con eso?», le preguntó ignorando su propio temor. La mujer simplemente se encogió de hombros y contestó: «Nada se olvida en la oscuridad, y nunca estamos realmente solos». Sus palabras resonaron en la mente de Valeria como un eco de advertencia. El hombre la miró finalmente y en sus ojos encontró una tristeza profunda. «Es cierto, siempre regresan», dijo e hizo una vaga señal con la cabeza hacia la mujer espectral. En ese instante el tren frenó de nuevo, y el sistema de luces parpadeó por un momento, como si todo el metro estuviera en un suspenso. Valeria sintió que algo oscuro se acercaba, una presencia tangible que amenazaba con caer sobre ella. La mujer sonrió una vez más, su mirada ahora más intensa, y Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, con su hijo esperándola al otro lado de la llegada. Pero el hombre mayor la miró y le dijo: «Si quieres salvar a tu hijo, debes saber que la oscuridad tiene un precio». Justo en ese momento, el tren se detuvo brevemente, y la puerta se abriría, pero estaba lista para enfrentar lo que había allá afuera. ¿Y si la oscuridad ya había ganado? Valeria sabía que las sombras no la soltarían tan fácilmente. La puerta se abrió de golpe, dejando pasar un aire helado que barrió el vagón. Valeria dudó un instante, el terror y la necesidad de proteger a su hijo luchando en su interior. La mujer espectral la miraba fijamente, sus ojos vacíos reflejando un abismo de sufrimiento que parecía llamar a Valeria. El hombre mayor dejó escapar un susurro casi inaudible: «A veces, lo que está afuera es menos aterrador que lo que llevamos dentro». Con un profundo aliento, Valeria cruzó el umbral, sus pies apenas tocando el suelo del andén. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La estación se sentía viva, pero no de una manera saludable. Era un latido palpitante de algo oscuro, algo que la observaba. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que se retorcían y se transformaban en formas inquietantes. «Tu hijo», la voz de la mujer resonó en su mente, llenándola de un pánico palpable. Valeria buscó por todas partes, su corazón se aceleraba al no ver a su pequeño entre la multitud de personas que parecían estar atrapadas en su propio mundo. Nadie notaba su presencia, como si fueran sombras vivientes, pero el eco de risas lejanas le helaba la sangre. Quería volver al tren, a esa burbuja de protección, pero una extraña fuerza la mantenía anclada al andén. Una figura se acercó a ella, un niño pequeño, su rostro sucio y triste. «Mamá», murmuró con una voz quebrada que heló la piel de Valeria. Abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. El pequeño la miraba con unos ojos tan igual de oscuros como los de la mujer. «No, esto no puede estar pasando», pensó, tropezando hacia atrás. La mujer apareció detrás de ella, desvaneciéndose entre las sombras. «Tú tienes algo que pagarnos», dijo, sus labios esbozando esa sonrisa siniestra.
Cada regreso tiene su costo. Valeria sintió su pecho oprimirse. El niño sonrió, pero no había alegría en su rostro. Era un eco de dolor, una representación de lo perdido. Cada paso que daba hacia él se sentía como un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué quieres de mí?, preguntó su voz temblorosa. La mujer dio un paso al frente. Debes elegir, madre. La oscuridad puede ofrecerte lo que deseas o quitarte lo que amas. La elección siempre es tuya. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y el tren sonó a lo lejos como una promesa de escapar. Sin embargo, Valeria sabía que no había huida fácil. Si se acercaba al niño, corría el riesgo de introducirse en un mundo donde la frontera entre el amor y el sufrimiento se difuminaba. ¿Qué elegirá la madre?, preguntó el hombre mayor, que apareció de nuevo detrás de ella. Su sombrero proyectaba sombras sobre su cara, y su mirada era profunda como la noche. Ella sintió que el tiempo se detenía, la risa del niño resonó, una melodía macabra que se unía al eco del tren. Valeria miró a la mujer y luego al niño, y aunque su corazón gritaba que debía tomarlo en sus brazos, una voz en su interior le decía que quizás, lo que más amaba ya estaba perdido. De repente un grito desgarrador cortó el aire, y Valeria se giró con fuerza. Era una mujer en la esquina de la estación, atrapada entre las sombras, su rostro desencajado en terror. Valeria sintió que el horror se acumulaba en su pecho, como si las almas perdidas las estuvieran llamando a todas. «El tren se va», gritó el hombre mayor, pero era demasiado tarde. Las puertas del vagón comenzaron a cerrarse y el tren se movió, llevándose consigo a aquellos que no podían liberarse de la oscuridad. Valeria tenía que decidir, pero un paso en falso significaría perder todo. Solo quedaba un instante, un nombre en sus labios, una decisión ante el horror que se cernía sobre ella. Se volvió hacia el rostro del niño, ese eco del pasado, y el peso de la oscuridad se hizo tangible. «¿Salvarás tu alma o la de tu hijo?», resonó en su mente. Justo cuando lo comprendió, el tren desapareció en la negrura, y Valeria sintió que el vacío a su alrededor la atraía. El último grito permitió que todo se detuviera. ¿Estaba lista para enfrentar el precio de la oscuridad? La pregunta pendía en el aire como un eco de terror. Un chillido desgarrador rompió el silencio de la estación, resonando en los muros agrietados. Valeria se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. El aire frío parecía volverse más denso, asfixiante. La mujer espectral se convirtió en un mero susurro en su mente, todo lo que importaba era el niño, esa pequeña figura que la miraba insistentemente. «Llévame», dijo él, su voz tan suave como el roce de una pluma, pero con el peso de una eternidad. La palabra resonó en Valeria, como una orden y una súplica. Se acercó, pero el hombre mayor alzó una mano. «No te acerques. La oscuridad puede devorarte». Una risa burlona resonó detrás de ellos, y Valeria se dio la vuelta. Un grupo de personas con rostros lisos y vacíos se había reunido a su alrededor. Eran sombras que parecían disfrutar de su sufrimiento, y sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. «Atraída por la luz que nunca brilla», murmuraron en coro mientras se acercaban. Valeria se encontró atrapada entre estos espectros. «¿Qué quieren de mí?», gritó su voz temblando, resonando entre ecos de desesperación. Las figuras se movieron, acercándose cada vez más, como si estuvieran meciéndose al ritmo de un canto antiguo. La mujer espectral sonrió, su risa helada hacía eco en el aire. «Tu elección será considerada. No puedo perderlo», Valeria rogó, rodeándose con los brazos como si eso pudiera protegerla de la tormenta de sombras. El niño, avanzando con sus pasos lentos, la miraba con unos ojos que eran un abismo de tristeza. «Mamá, ven, de aquí estoy», insistió extendiendo su mano. La distancia entre ellos se sentía como un océano, y cada paso que daba hacia él era como si traspasara un umbral hacia la perdición. «Eres una ciega», dijo la mujer en un murmullo, «y nosotros seremos tus ojos». Con esas palabras, las figuras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de voces que se superponían. «¿El alma? ¿El amor? ¿Se las llevarás?». Valeria sentía que se desvanecía, que la línea entre el amor y el deseo oscurecía su razón. «Cállense», gritó sujetándose la cabeza. Los murmullos se tornaron más intensos, como un grito colectivo que amenazaba con romperla. «Tú tienes el poder», dijo el hombre mayor, su tono grave resonando con una autoridad inquietante.
Pero el coste será una carga. ¿Estás lista para cargar con el peso de tu elección? El tren ahora había desaparecido completamente, una sombra que se desvanecía en el horizonte. La estación, un abismo donde las almas vagaban perdidas, se convirtió en una prisión. Valeria no podía evitar sentir que estaba siendo observada. Había algo más entre las sombras, una astucia que no comprendía del todo. Solo tienes un momento, insistió el hombre, una sola elección. La oscuridad puede ofrecerte lo que necesites, pero el precio es alto, lo sintió. El aire cargado de desesperación, el aliento helado de cada figura que la rodeaba, era una oferta tentadora. Pero había algo detrás de esos ojos vacíos, una advertencia que palpitaba en su interior. El niño comenzó a desvanecerse, su figura se tornó más transparente mientras el tiempo se agotaba. Valeria respiró con dificultad, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. Tenía que decidir. Un grito surgió en su interior: te elijo. Pero en el instante en que las palabras abandonaron sus labios, una risa burlona resonó, y entendió que la oscuridad nunca daría nada sin un precio. ¿Cuál será tu precio, madre?, murmuró la mujer, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía aún más. Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y una pregunta retumbaba en su mente: ¿estaba lista para perderlo todo por aferrarse a lo que amaba? La risa se intensificó, y el aire se volvió pesado. ¿Había tomado la decisión correcta? Y en ese instante un eco distante de un tren resonó en la lejanía. Pero no era un tren de salvación, sino uno que venía cargado de almas perdidas. El silencio que había seguido a la risa parecía envolver a Valeria como una manta pesada. La oscuridad se espesó, y aún con el eco del tren resonando en sus oídos, algo más se movía en las sombras. Valeria podía sentir la respiración de los espectros, un murmullo bajo y constante que zumbaba en su mente. ¿Qué he hecho?, murmuró, sus manos temblando mientras se aferraban a la frágil realidad de su elección. Las figuras comenzaron a acercarse, sus bocas ahora abiertas en risas maníacas, pero los ojos seguían fijos en ella. Aquellos rostros sin rasgos, vacíos y distorsionados, reflejaban nada más que su propia desesperación. Tu deseo ha sido escuchado, dijo el hombre mayor, su voz resonando como un trueno en la noche. Pero la oscuridad jamás da sin pedir algo a cambio. Valeria sintió que su corazón se desplomaba. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, la duda anidándose en su pecho. Los espectros la miraron fijamente y sintió escalofríos recorrer su espalda. Tu verdad, susurraron en coro, y de repente un brillo humano pareció destellar en sus ojos vacíos. El niño, cuya figura se desvanecía lentamente, alzó la mano una vez más. Mamá. Su voz era un eco lejano, un susurro que se filtraba a través de la oscuridad. Valeria sintió la desesperación invadirla, mezclándose con el deseo de aferrarse a algo que parecía cada vez más inalcanzable. Entonces el hombre avanzó. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Perderlo o perderte a ti misma? Su mirada se volvió penetrante como un faro que indagaba más allá de las capas de inseguridad que la envolvían. Valeria sintió que cada palabra calaba hondo. La verdad estaba ahí, acechando en las sombras. Se dio cuenta de que su miedo más profundo no era ni el niño ni la oscuridad, era la abrumadora posibilidad de sucumbir a la desesperación que la rodeaba. No jugaré contigo, dijo, su voz temblando. No permitiré que esto me consuma. Pero en ese instante la mujer espectral levantó un dedo, y un fuerte viento sopló a su alrededor, haciéndola tambalear. Los rostros a su alrededor se distorsionaron, como si pudieran olores agradables mezclarse con el hedor de la desesperación. Pero has hecho tu elección, dijo el grupo, y el sonido de un tren se intensificó al fondo. Era un rugido, un clamor aterrador que resonó en la estación vacía. Valeria cerró los ojos, de repente abrumada. ¿Qué pasaría si estuviera tan perdida que ya no había marcha atrás? No. No quiero esto, gritó, pero ya era demasiado tarde. El eco del tren se volvió más fuerte, acercándose, mientras el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. La oscuridad la abrazaba, ella se lanzó hacia adelante, buscando al niño que ya no podía ver, pero cuando abrió los ojos, se encontró en un vagón de tren. Las luces parpadeaban, y estaba sola, rodeada por una penumbra que pulsaba con vidas no vividas. El niño había desaparecido, y el eco de la mujer espectral resonaba en su mente. Tu verdad, tu carga. Valeria sintió un sudor frío en su frente. ¿Acaso había tomado la decisión equivocada?
A lo lejos un pasillo se abría, y podía sentir la presencia de algo más. Algo que la observaba. Con el corazón en un puño y la mente llena de tormentas de dudas, avanzó por el vagón, la pregunta retumbando como un eco constante: ¿sería nuevamente atrapada entre la luz y la oscuridad, o había tomado un camino sin retorno hacia su propia perdición? Y en la distancia, un susurro emergió de la penumbra. No estás sola, nosotros estamos aquí siempre. La inquietante risa resonó de nuevo, la promesa de una trampa aún más profunda. ¿Qué le esperaba en la sombra del siguiente vagón? Valeria avanzó despacio por el vagón, cada paso resonando en el suelo metálico. El silencio aplastante le hizo sentir que los ojos de la oscuridad la seguían, esperando el momento preciso para atacar. A medida que se adentraba en el pasillo, su pulso latía como un tambor en su pecho. Las luces parpadeantes mostraban destellos de sombras que danzaban a su alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, retorciéndose y cambiando de forma, como si los recuerdos más oscuros de Valeria emergieran del abismo. No puedo quedarme aquí, pensó, y su voz interior se convirtió en un grito ahogado. Debo encontrar al niño. Sin embargo, el eco del tren se volvió más prominente, un lamento que la llamaba y la empujaba hacia atrás. Un sudor frío le cubrió la frente cuando recordó la voz del espectro: tu verdad, tu carga. ¿Acaso estaba condenada a cargar con algo que ni siquiera comprendía? Detrás de ella, el murmullo de risas grotescas surgió de las sombras. Valeria se giró con rapidez, pero no había nada. O eso pensaba. Justo al borde de su visión, una figura parecida a un niño podía observarla con ojos vacíos, una sonrisa desfigurada que la llenaba de pánico. No, gritó, y el niño desapareció como una niebla disipándose en el viento. Su mente giraba. Debes encontrar la verdad, se repitió intentando enfocarse. Tal vez, si aceptaba lo que le estaban pidiendo, podría liberarse. Caminó hacia el siguiente vagón, el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Los murmullos aumentaban, clamando por su atención, cada vez más insistentes. ¿Qué verdad?, se preguntó. Al abrir la puerta del siguiente vagón, un grito desgarrador resonó. La escena que se le presentó la paralizó. Allí, sentados en bancos, había figuras en el límite de lo humano. Eran sombras, cada una de ellas cubierta con un manto de sufrimiento. Valeria sintió que sus pies se quedaban pegados al suelo, el horror de cada rostro desencajado la dejaba sin aliento. ¿Por qué estás aquí?, preguntó una de las figuras, su voz profunda y temblorosa. ¿Viniste a unirte a nuestra carga? Valeria pudo notar que en sus manos llevaban objetos que parecían fotos, cada una capturando momentos de dolor. Era un retazo de vidas no vividas y conflictos no resueltos. No estoy aquí por eso, titubeó, sintiendo la desesperación creciendo dentro de ella. Busco a un niño. Mi hijo. Las figuras comenzaron a reírse, un eco sordo que resonaba a su alrededor. Eres como nosotros, atrapada en tus propias mentiras, dijeron en coro. Las risas se transformaron en lamentos, una cacofonía que la hirió, resonando en sus adentros. La sensación de ser devorada por su propia historia se volvía más real. Valeria se dio cuenta de que debía enfrentar sus propios demonios, pero ¿cómo lo haría en medio de un mar de almas atormentadas? En el centro del vagón, una sombra más oscura que las demás comenzó a moverse, como un depredador al acecho. ¿Estás lista para descubrir tu verdad? Te lo he dicho siempre, estamos aquí, susurró mientras la figura se acercaba, con el corazón latiendo en un frenesí y el aire lleno de tensión. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies una vez más. ¿Estaba ella condenada a convertirse en una de esas sombras? La figura la envolvió en su presencia, y Valeria supo que no había marcha atrás. Lo único que podía hacer era enfrentarse a lo que había dejado atrás. No me llevarán, gritó mientras un rayo de luz emergió de su interior, luchando contra la oscuridad que la rodeaba. Pero al alzar la vista, vio que la cara del espectro se reflejaba con la suya en un juego grotesco. Tu elección, tu carga. La verdad siempre vuelve, ¿podrás cargar con ella? Resonó la voz y Valeria se dio cuenta de que aún había más por descubrir, más secretos que la oscuridad había escondido, y en ese instante el suelo dejó de temblar. Todo se detuvo, la habitación se volvió en calma. Pero el eco del tren resonó una vez más, anticipando lo que vendría. ¿Podría Valeria realmente liberar a su hijo de las garras de la oscuridad?
¿O sería ella la próxima en convertirse en un susurro en la niebla? La respuesta flotaba en el aire, y el siguiente vagón la esperaba lleno de más sombras. Valeria respiró hondo, intentando calmar la tempestad que azotaba su pecho. Las sombras a su alrededor parecían contener la respiración, como si aguardaran su decisión. Una de las figuras, la más cercana, extendió una mano temblorosa hacia ella, ofreciendo una foto arrugada que mostraba una imagen borrosa de un niño riendo. Aquella imagen tan familiar y tan lejana a la vez, hizo que su corazón se encogiera. «Él es real», dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano. «Pero tú lo abandonaste y él no puede liberarse sin ti». Las palabras retumbaron en su mente como un hacha golpeando la madera. «No, no lo abandoné», murmuró, su voz atrapada en un susurro. Las sombras comenzaron a acercarse, un movimiento casi coreografiado, y Valeria sintió un tirón en su pecho como si los fantasmas de sus errores le sujetaran de la ropa. Con cada paso que daban parecía que el tren se oscurecía más y más, hasta convertirse en un túnel de desesperación. El último vagón estaba a la vista, la puerta entreabierta invitándola a entrar. «¿Qué hay dentro?», se preguntó con angustia. Aquel instante de calma se deslizó rápidamente, siendo reemplazado por un terror palpable. Las risas se desvanecieron, dejando lugar a un silencio pesado, solo roto por el chirrido metálico del tren. Sin poder contenerse, Valeria se vio impulsada a cruzar la umbral. Lo que encontró del otro lado la dejó helada. Era un lugar diferente, uno donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí en el centro un niño pequeño estaba sentado en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida. Su rostro reflejaba un conocimiento antiguo, una tristeza que desgarraba el alma. «Mamá», exclamó extendiendo las manos hacia ella. Valeria sintió que su corazón se rompía. «Hijo», gritó de desesperación, mientras corría hacia él. Pero justo antes de llegar, una barrera invisible la detuvo. Ella golpeó contra el aire, sintiendo una punzada aguda de impotencia. «Él no puede salir». «No hasta que enfrentes lo que has hecho», dijo una voz resuenante que parecía venir de las paredes mismas del vagón. Era la voz del espectro, pero ahora resonaba con más fuerza, llena de la carga emocional de los que habían partido. La desesperación la invadió. «¿Qué tengo que hacer?» «Estoy lista para enfrentarla», gritó, aunque en su interior sabía que esa no era una verdad sencilla. Las figuras del anterior vagón empezaron a aparecer una a una, cada una con una historia que contar, cada una con un dolor que compartir. Los murmullos se intensificaron, sus palabras se entremezclaban en un grito colectivo. «Recuerda, tu verdad», tu carga resonó en sus oídos. Valeria se sintió perdida, atrapada no solo en su búsqueda por su hijo, sino también en un mar de culpas y recuerdos. Las imágenes de su pasado comenzaron a fluir ante sus ojos, momentos en los que había estado ausente y lo que había perdido en el camino. Había ignorado su voz, su llanto por sus propias anormalidades y adicciones. Un profundo vacío la envolvió a medida que las figuras la rodeaban, sus ojos vacíos reflejaban su sufrimiento. Ella sabía que debía tomar una decisión. Valeria sintió que la bruma de la culpa se espesaba a su alrededor, amenazando con consumirla por completo. «Debo liberar al niño, debo liberarme yo misma», pensó, y su voz interior resonó más fuerte que la oscuridad. En un acto de desesperación, alzó una mano y gritó en la penumbra: «Voy a enfrentar mi verdad. Voy a cargar con todo lo que he hecho si eso significa liberar a mi hijo». Las sombras se detuvieron, el silencio se volvió casi abrasador. Sin embargo, en la distancia, la figura de su hijo se desvanecía poco a poco como un espejismo. «No. Regresa», aulló Valeria, mientras la luz del vagón comenzaba a apagarse. Entonces un nuevo rugido del tren resonó, más fuerte que antes, como si todo en el universo reclamara una revelación. La luz, un débil hilo dorado, comenzó a filtrarse a través de la oscuridad. «Tu verdad», comenzó la voz del espectro, «está al final del camino, prepárate para conocerla». Con el latido de su corazón en un crescendo frenético, Valeria luchó contra la desesperación. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había hecho y salvar a su hijo? El próximo vagón, ahora iluminado por una extraña luz, la llamaba prometiéndole respuestas, y tal vez la salvación. Sin embargo, ella sabía que las sombras estaban ansiosas por envolverla de nuevo. La carrera por su verdad apenas comenzaba.
Valeria respiró hondo, sintiendo el aire cargado de una mezcla de miedo y esperanza mientras daba el primer paso hacia el siguiente vagón. La luz dorada que la llamaba era cálida, pero las sombras a su alrededor parecían moverse con una vida propia, deslizándose como serpientes que acechan a su presa. El momento en que cruzó la umbral, el ambiente cambió drásticamente. Aquí no había un niño sentado en el suelo, sino un espejo largo y antiguo con un marco adornado de intrincados diseños que el tiempo había desgastado. Valeria se acercó con cautela, sintiendo una atracción casi hipnótica hacia la superficie reflectante. Cuando se asomó al espejo no vio su propio reflejo inmediato, sino una serie de escenas que la abrumaron como olas. Cada imagen era un destello de recuerdos que había intentado enterrar. Voces sobrepuestas llenaban el aire, ecos del pasado, palabras de desprecio, risas burlonas, súplicas de perdón. «Mamá, no me dejes», resonó una voz en el ruido, una súplica que sacudió su corazón y por un instante hizo temblar la barrera invisible que la separaba de su hijo. En ese momento, el espectro apareció tras ella, su figura alargada y borrosa. «¿Esta es tu verdad, Valeria?» Cada decisión, cada abandono, su voz cortaba como un cuchillo. «Míralo. Reconócelo». Valeria cerró los ojos, tratando de silenciar el laberinto de voces. Sabía que esas palabras eran su culpa, su dolor manifestado. Pero al abrirlos nuevamente se vio frente a una escena particularmente desgarradora, un cumpleaños olvidado, el rostro sonriente y radiante de su hijo mientras un pequeño pastel brillaba en la mesa. Al lado, ella, distante y visiblemente perdida en la niebla de su depresión. ¿Lo ves? Esa niña que os mira no estaba presente. Y tú lo permitiste, murmuró el espectro, inclinándose para acercarse a su oído. No puedes ocultarte en el pasado. Debes enfrentarte a ello. El espejo comenzó a agitarse, como si el cristal hubiese cobrado vida. Las imágenes se distorsionaron y comenzaron a salir del vidrio, rodeando a Valeria. Los recuerdos cobraron forma, sombras danzantes que la acechaban, burbujas de su tiempo desperdiciado estallando a su alrededor. Sin embargo, en el fondo, algo brillaba, una pequeña luz. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo el espectro, sus ojos destellando. «El niño necesita que enfrentes lo que has escondido, solo así podrás salvarlo». Valeria sintió que el miedo la invadía. «No sé cómo. Me he perdido tanto». Su voz se quebró, pero algo en su interior comenzó a despertar. Quizás fuera esa misma luz que había visto al fondo del espejo. «Recuerda, tu verdad puede ser el camino hacia la liberación», insistió el espectro. Valeria dio un paso adelante, el reflejo del niño en el espejo la instaba a continuar. «Puede serlo», pensó con un atisbo de esperanza. Mientras la luz se intensificaba, las sombras retrocedieron, como si estuvieran asustadas de lo que estaba por venir. Valeria, con sus manos temblorosas, tocó el espejo. En ese instante una conexión se creó, una sensación de unión con aquellos recuerdos desgarradores. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas mientras permitía que la tristeza y la culpa fluyeran libremente. «Voy a recordarte por siempre», gritó con determinación, sintiendo como si un peso enorme comenzara a aligerarse de su pecho. «Voy a liberarte». Entonces el espejo tembló violentamente y la luz resplandeció en un estallido cegador. La sala se llenó de una brillantez inusual, y Valeria sintió una violenta sacudida, como si el propio espacio se separara. Pero justo en el clímax de esa explosión de luz, un grito desgarrado resonó en sus oídos, el grito de su hijo atrapado en un remolino de sombras. «Mamá. Ayúdame». A medida que el dolor se multiplicaba y la luz empezaba a desvanecerse, Valeria comprendió que aún había un camino peligroso por recorrer. La carrera no había terminado y el próximo vagón la esperaba, donde la verdad final la aguardaba, pero el precio podría ser demasiado alto, y justo antes de que la luz se extinguiera, ella sintió una voz interior que resonaba: «La oscuridad también es parte de ti. Nunca lo olvides». La luz se desvaneció y la oscuridad se tragó a Valeria de una manera que hizo que su piel se erizara. Se encontró en un nuevo vagón, uno aún más escalofriante que el anterior. Las paredes parecían pulsar, como si la vida misma estuviese atrapada en esa estructura metálica. Un silencio abrumador la envolvió, interrumpido solo por el eco distante de su propio aliento. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, Valeria notó que en lugar de la luz dorada que la había guiado, había un brillo plateado que provenía del final del vagón. Sintió una mezcla de atracción y terror,
cada paso que daba resonaba en el suelo como un tambor en el corazón de la oscuridad. Se acercó lentamente, cada vez más consciente de la presión en su pecho. ¿Dónde estás?, murmuró, temiendo que esa pregunta no tuviera respuesta. La figura del espectro parecía estar detrás de ella, invisible, pero siempre presente. Tienes que avanzar, Valeria, insistía su voz en su mente. Al llegar al final del vagón, la fuente del brillo se reveló, una figura, una niña de cabello oscuro y ojos grandes que destellaban como estrellas. «Mamá», exclamó la niña con desesperación. Era como un eco del pasado, un rostro que Valeria conocía muy bien, pero que también la llenaba de horror. ¿Era la imagen de su hijo? ¿O una sombra que jugaba con su mente? ¿Eres tú?, preguntó Valeria, sintiendo que la esperanza y el miedo se entrelazaban dentro de ella. La niña sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una mueca de una felicidad rota, de un cumpleaños añorado que jamás regresaría. «Ven, mamá. Aquí estoy», decía la voz de la pequeña, mientras daba un paso hacia adelante. Valeria se sintió atrapada. Cada movimiento era un tira y afloja entre su deseo de acercarse y su instinto de huida. «No puedo», susurró, sintiendo que el aire se volvía denso. «No quiero perderte otra vez». «¿De verdad no puedes?». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó la niña, aunque su tono era a la vez dulce y amenazante. Valeria sintió que la oscuridad a su alrededor comenzaba a moverse, como si la realidad misma estuviera empezando a romperse. «Despierta», gritó el espectro detrás de ella. «Agarra su luz, esa es tu única esperanza». Las sombras comenzaron a moverse más rápido, girando a su alrededor, atrapando a Valeria en una espiral de oscuridad y confusión. Sintió que caía, el suelo desaparecía bajo sus pies. «No». Valeria soltó un grito desgarrador, su voz resonando en el vacío. Sin embargo, en medio del caos, una visión se proyectó ante sus ojos, el rostro de su hijo, sonriendo, lleno de vida. «Mamá, por favor», resonó la voz en su mente, era un eco de su angustia y su dolor. La luz plateada brilló con más fuerza a medida que su corazón se aceleraba. Valeria extendió su mano hacia la niña, sintiendo el tirón de los recuerdos y la culpa que la ahogaban. En ese momento comprendió que lo que tenía que enfrentar no solo eran sus sombras, sino también el precio de su propia libertad. «Voy a salvarte. Te prometo que no volveré a fallar», gritó mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, llenando su mente con imágenes hirientes. De repente Valeria sintió un cambio en la atmósfera. Un silencio aterrador. Un vacío. Las sombras parecían dudar, como si se estuvieran preparando para algo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la niña, el brillo en su mirada intensificándose. Antes de que pudiera responder, un rugido ensordecedor resonó a través del vagón, como un viento ciclónico de lamentos, creando un torbellino a su alrededor. «No, no, no». Valeria gritó sintiendo que sus temores se volvían su realidad, y entonces, en la distancia, surgió una figura que emergía de la oscuridad, unos ojos relucían con un brillo malvado. Valeria supo que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. «¿Te atreverás a enfrentar lo que has sido?», resonó una voz profunda, retumbando en la estructura del vagón. El último destello de luz se extinguió y Valeria se quedó paralizada ante la nueva figura que la desafiaba. Todo se oscureció, dejando solo su aliento entrecortado en un mundo que amenazaba con aplastarla. ¿Qué oscuro secreto la aguardaba en el próximo vagón, y a qué costo intentaría descubrirlo? Valeria sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor cuando se enfrentó a aquella figura oscura. Un caos de recuerdos abrumadores la invadió, llamándola con ecos lejanos, sus propias decisiones rompiendo la tranquila superficie de su mente. «¿Quién eres?», logró preguntar, aunque su voz temblaba. La figura sonrió, aunque no había calor en esa expresión. Sus ojos brillaban como llamas en la noche oscura. «Soy tu pasado, tus miedos y tu futuro», respondió la voz, que resonaba como un trueno en el silencio. Valeria sintió escalofríos recorrer su cuerpo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y con cada susurro, se sentía más atrapada. «Suéltame», gritó, tratando de agitarse de sus brazos invisibles. Pero no había forma de escapar de lo que había hecho. Golpes de recuerdos resonaban en su cabeza, y Valeria entendió que debía enfrentarla. Tenía que salvar a su hijo.
Tu defecto es que siempre intentaste huir, Valeria. Pero no puedes escapar de ti misma, susurró la figura mientras se acercaba lentamente. Su esencia parecía desplazar el aire que la rodeaba. Y ahora aquí estás en el tren de las almas perdidas, buscando un refugio que nunca mereciste. Las palabras atravesaron a Valeria como un rayo. La culpa aumentaba con cada instante un peso más en su corazón. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, sentía una chispa encenderse. No puedo seguir huyendo, se forzó a decir, aunque la desesperación apretaba su garganta. Mis errores no me definirán. Debo enfrentar este miedo. A medida que hablaba, la figura pareció encogerse, su energía manifestándose en luces parpadeantes que la rodeaban. La voz del espectro resonó de nuevo, pero esta vez con un tono de aliento. ¿Vas a elegir la luz o continuar atrapada en la oscuridad? Valeria cerró los ojos, recordando el rostro de su hijo, su risa inocente, el amor que le había ofrecido. Voy a elegir la luz, se afirmó, y en ese instante algo en ella cambió. Una energía comenzó a irradiar de su ser, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Deja que tu verdad te guíe, retumbó la voz. Valeria sintió que una ola de fuerza subía por sus pies hasta su pecho. Con un grito poderoso dejó escapar toda la culpa, toda el agua estancada de su tristeza. No más. No me vas a atrapar. Las sombras comenzaron a disiparse, el rugido del tren a lo lejos se volvió un eco casi melódico. A medida que su grito resonaba, la figura se encogía, sus rasgos distorsionándose en el aire. Las paredes del vagón temblaban. Valeria dio un paso adelante, decidida a atravesar la oscuridad. Un haz de luz la envolvió, iluminando la estación y el tren que la esperaban. Las sombras se desvanecieron y con ello, la figura del espectro gritó, desgarrada por la luz que Valeria había invocado. No puedes escapar de tu verdad. Pero si puedo enfrentarla, gritó Valeria con una nueva ferocidad, cada palabra fortaleciendo su luz. Cuando el ruido del tren terminó, se encontró ante el siguiente vagón, sin ataduras, lista para enfrentar lo que sea que viniera. Detrás de ella, el eco de la figura fue un susurro de advertencia, cada retumbante sonido de su voz simulaba una promesa de que no todo estaba resuelto. Cruzar el umbral de aquel nuevo vagón no significaba que el viaje hubiera terminado, estaba iluminado, pero las sombras aún bailaban en las esquinas, aguardando. Al frente el rostro sereno de su hijo la esperaba, sus ojos brillaban con confianza y amor, finalmente libre de culpa. «Mamá», exclamó el niño. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Valeria y por primera vez, sentía que su carga se aligeraba. «He llegado para salvarte», dijo mientras avanzaba hacia él. Al acercarse, el tren empezó a vibrar. La distancia se desvaneció y finalmente Valeria permaneció ante él. La luz envolvía todo, haciendo que las sombras retrocedieran más. «Te he buscado, nunca dejes que la oscuridad te lleve». Cuando ella lo abrazó, sus corazones resonaron a la par. Ellos eran luz, vivos y vibrantes. Finalmente, después de un camino doloroso, habían vencido su oscuridad. Las sombras danzantes se convirtieron en murmullos lejanos y el eco del tren se hizo un canto suave y conocido. El viaje de Valeria llegó a su fin, pero la hija de sus recuerdos quedó en un brillante regreso. Las luces en el vagón iluminaban cada rincón, como una oportunidad renovada. Ya no estaba sola, ya no temía. La oscuridad no tendría más poder sobre ella. Valeria se dio media vuelta, dispuesta a borrar el pasado. «Prometo protegerte siempre», le dijo a su hijo, mientras el tren se desvanecía detrás de ellos, dejando atrás el eco de una cadena que había sido rota. En su pecho ella sabía que las cicatrices siempre quedarían, pero estaban ahí para recordarle la luz que finalmente había elegido. El viaje había terminado, pero cada final traía consigo un nuevo comienzo. Y en ese instante Valeria comprendió que, pese a la oscuridad, siempre había esperanza al final del túnel. La historia de su vida continuaba, aún llena de caminos por recorrer. Si aún no lo has hecho, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ayudar a que esto siga creciendo. Gracias.